Continuamos con este especial de Edición Fútbol dedicado al profesor Chuy Vera. Ahora es momento de conocer un poco cuál es la visión que él tiene acerca de su ocupación y cuáles son esos retos que se plantea para lograr ser exitoso. Uno va sintiendo ese liderazgo como jugador. Sí, me considero, lo mismo que soy como entrenador, me considero como jugador. Siempre fui un entrenador dentro de la cancha, los entrenadores me tomaban como eso, como un referente. Siempre hablé de manera positiva, siempre fui a animar al grupo en la victoria, en la derrota, en el error, en el momento acertado, para animarlo, en el error para decirle no pasa nada, hay que salir adelante, como lo hago ahora como entrenador. Y ese jugador que funcionaba dentro de la cancha, pues empecé a notar ese tipo de liderazgo que se debía pulir. Ya en el momento del retiro, en el 2000, pues la tuve clara. Me retiré en enero y en abril estaba viajando a España a prepararme. También fui a Pachuca, en México y otros países. Pero sí la tenía clara, ya en el ocaso de mi carrera sabía perfectamente de que me iba a preparar para dar esos cambios, ¿sí? Para colaborar con ese grupo de jóvenes que estamos dando resultados importantes, inmediatos, dar un cambio entre todos al fútbol venezolano. A nuestros estilos distintos, pero dar un cambio porque queremos organización. Mi concepto que veo del fútbol es el buen trato. Conmigo no existe, le pido a Dios mucha fortaleza y mucho equilibrio para que convertir de repente un grito más bien en algo conciliador y de hacerlo ver de otra manera cómo se pueden llegar las cosas. Como mentor tuve una corriente de Richard. Richard vi cómo nos entendió como jugador. Él llegó de entrenador y dio una idea, dio una corriente de fútbol muy diferente a la que veníamos trabajando. Nos ayudó bastante, nos hizo comprometer con la confianza, nos dio más compromiso. No abusamos de la confianza. El buen trato a veces se confunde, considera de que uno de repente es débil, no, al contrario. Yo tengo un concepto que lo llevo, es como que mi oración también, el carácter. El carácter no es el que más grita, ni el que impone, el carácter es el que sabe manejar la situación, ¿sí? Con sabiduría, con inteligencia, el que sabe resolver. Problemas tenemos todos, pero hay que ver cómo se resuelve. Entonces la corriente de entrenador, pues sí, pudo haber sido Richard. Luego la defino a mi estilo. Una de las primeras palabras que me dice el profesor Ascar Gorta y Luis Aragonés en España, en uno de los cursos, me dice, si te vas a preparar como entrenador, define tu estilo, no lo copies, por favor. Entonces definí mi estilo, lo quiero profundizar. Lo de Richard fue un empujón importante, pero hay un estilo muy propio nuestro del buen trato y de siempre corregir, unido a la oración. Yo voy más allá de las lógicas humanas o del ser humano. ¿Por qué? Porque creo profundamente en esa parte espiritual, en Dios, en la Virgen, en mis oraciones o las oraciones que dan los viejos de uno. Creo en eso y después creo en la idea. Creo en la idea, sabemos perfectamente de que preferimos salir de donde estamos que antes traicionar un cambio importante. Creo que el fútbol que nos gusta a todos, porque para nadie es un secreto sentarse en un sofá y tener al frente un televisor y observar los partidos internacionales. Y admiramos el buen fútbol de los demás países, ¿sí? Pero sabemos que tenemos el talento y yo lo quiero construir bajo mi idea, por supuesto respetando todos los estilos de los demás. Quisiera construir y dar esa identidad al grupo que yo estoy manejando. Hay un tema de convencimiento, hay un tema de que yo parto de que se debe convencer para llegar a una idea. ¿Por qué? Porque ha costado un poco, porque si se ha conseguido la victoria de otra manera, pues ir a un cambio de 180 grados o 360 grados, ¿por qué nos vamos a adaptar a algo que a lo mejor puede costar? Que es jugar bonito, que esto, pero si antes lo conseguimos tirándola para arriba. Entonces, todo ese tipo de cambios hay que saberlos afrontar, ¿sí? No pueden haber esas resistencias, de repente no, que lo voy a imponer, tienes que buscar la manera. Si la estrategia de lo anterior funcionó, a lo mejor esa estrategia actual puede fracasar. Entonces hay que idearse de nuevos métodos, nuevas estrategias como para cómo convencer y cómo introducir la idea. Momento de hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso conoceremos más acerca de aquellas convicciones más destacadas de la personalidad de Chuy Vera. Pero siempre hay esos valores espirituales, la oración, el rosario. Ese es uno de mis oraciones en la noche y en la mañana, poder transmitir a través de mi fútbol el mensaje de Dios. Yo de verdad aspiro a un cambio en el fútbol. Eso fue lo más grande que yo he vivido, de verdad.